Hola a todos, antes de comenzar con este relato de hoy, que créanme que creo que está muy bien construido, quería decirles unas cosas, un par de cosillas que pasó en el último video que subí. Tienen que saber de que como tal, yo las historias que subo, las subo porque las leo, me gustan y ya está, ¿cierto? Luego, o cuando yo mismo las escribo y pues las subo, ¿no? No sé qué suben otros creadores de contenido. No sé si yo no agarro una historia y me pongo a buscar a ver si esta persona la subió para yo no subirla. Y con la última historia pasó de que otra creadora de contenido ya la había subido y me dijeron, hey, te ganaron la historia, cosa que la subió un día antes que yo. Pero yo la había narrado casi una semana antes, por así decirlo, porque fue un sábado que la subí. Un sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Habían pasado 4 días de que yo narré esa historia, ¿saben? Porque colabore con ciertas personas no significa que seamos muy cercanos y tengamos un grupo donde digamos, esta historia la voy a subir yo o esta historia la voy a subir yo. O sea, cada quien tiene su vida y cada quien sube pues las historias que quiere subir. ¿Ok? Así que pues que solamente quería aclarar ese pequeño detalle. Y ahora sí, los dejo con la historia. El aire estaba espeso y caliente cuando la mamá de Travis me despertó sacudiéndome suavemente. Lo hizo en silencio, para no molestar a los otros 4 chicos que estaban desplomados por el sótano, roncando en sus sacos de dormir. El sudor me pegaba la playera a la piel mientras una mano delgada, con uñas acrílicas con gel, me mecía el hombro con delicadeza. «Despierta, cielo», susurró con dulzura. Una niebla bailó ante mis ojos adormilados cuando me giré para verla. Emitió un suave shhh reconfortante en cuanto mostré señales de vida. «Ven conmigo, vamos a guardar silencio». Mis ojos se adaptaron a la oscuridad absoluta de la habitación mientras me guiaba a través del mar de mis amigos dormidos. La alfombra felpada me rozaba las plantas de los pies descalzos. Mantuvo una mano en mi hombro, navegando con nosotros por un laberinto de figuritas de Risk y latas vacías de refresco hasta que llegamos a las escaleras. Me movió la mano para que encontrara el pasamanos y me empujó escaleras arriba delante de ella con una mano en la parte baja de mi espalda. Había estado demasiado cansado para preguntar qué estaba pasando cuando me despertó por primera vez. Pero recuerdo haber pensado que era extraño que no encendiera ninguna luz tras salir a la cocina. «¿Qué está pasando?», pregunté con la voz temblorosa por el sueño. «Shh». Cerró la puerta del sótano detrás de mí. «¿Quieres algo de tomar? ¿Leche con chocolate?» «No, gracias». Se agachó hasta quedar en cuclillas. Un tenue rayo de luz de luna le dio en la cara cuando me miró a la altura de los ojos. «Quiero enseñarte algo». No conocía muy bien a la mamá de Travis. Travis y yo íbamos en el mismo salón en la escuela, y yo iba a su casa con regularidad. Creo que nuestras mamás estuvieron un tiempo en el mismo club de lectura, pero esta era solo la segunda vez que me quedaba a dormir en su casa. Me llevó a través de un par de puertas vaivén hacia un comedor elegante. Había una mesa de madera larga con grabados hermosos tallados a los lados. La madera era de un rojo profundo que combinaba con la de un gran vitral para vajilla a lo largo de la pared norte. Por dentro había una colección polvorienta de reliquias familiares, adornos de cristal, copas de metal, libros y frascos de arena. La familia de Travis nunca me pareció acomodada. Recuerdo que mi casa era mucho más grande que la suya, pero esta habitación daba una sensación de historia y riqueza que chocaba con el resto de la humilde propiedad. Nunca había estado en esa habitación antes, ni había visto a nadie entrar o salir de ella. Habíamos cenado en la cocina más temprano esa noche, y Travis siempre me decía que no teníamos permitido jugar ahí.
La mesa del comedor estaba arreglada con un mantel blanco grande en el centro, con siglas bordadas en sus bordes deshilachados. Una sola vela estaba en el medio, un cilindro corto y grueso de cera roja oscura, colocado sobre un plato de oro, con la mecha ya encendida. Un pequeño círculo de veladoras para té ocupaba la mesa a su alrededor, y la mamá de Travis empezó a encenderlas con la llama de la vela central después de indicarme que me sentara en la cabecera de la mesa. ¿Qué está pasando?, volví a preguntar, y ella me volvió a callar suavemente con una sonrisa reconfortante. El fuego rebotaba en el blanco de sus ojos. A la luz de las velas, por fin me fijé en su vestido. La mamá de Travis nunca destacó para mí entre las mamás de mis amigos. Solía usar una combinación similar de ropa deportiva y casual de negocios, de tiendas más económicas. Pero esa noche estaba vestida diferente. Un vestido de noche blanco con encaje se le pegaba a la parte superior del cuerpo, con un escote pronunciado en el pecho. La parte inferior ondeaba debajo de ella, suelta y fresca contra su figura delgada. Tenía el cabello adornado con cuentas y pequeñas trenzas, un estilo que nunca le había visto llevar. Llevaba un collar por encima del escote del vestido, del que colgaba una colección ecléctica de amuletos, conchas marinas y dientes grandes de algún animal. Su extraño atuendo me tomó desprevenido, y antes de que pudiera hablar: «No hay nada de qué preocuparse. Solo necesito que me ayudes con algo maravilloso». No supe qué responder a eso. Estaba tan tranquila, hablando con tanta dulzura, pero con cada palabra mi corazón empezaba a latir más rápido. Se deslizó hacia el vitral y sacó una llave decorativa de latón de su escote. Le dio la vuelta en la cerradura con un chasquido pesado. Mientras lo hacía, el gato de la familia se subió de un salto a una silla al otro extremo de la mesa. Los nuestros eran los únicos 2 asientos en la mesa, uno en cada extremo. El gato tenía la mirada fija en mí, con la cabeza sobresaliendo apenas por encima de la mesa, y yo lo miré fijamente de vuelta. No puedo recordar su nombre. La mamá de Travis se dedicó a poner algunos objetos más frente a mí. Un libro pequeño encuadernado en cuero, un par de conchas marinas grandes y espirales, un joyero de madera y un frasco delgado de arena. El gato no se movía ni parpadeaba. Su sombra se erguía enorme detrás de él contra la pared del comedor, bailando a la luz de las llamas. Cuanto más me miraba, más sentía que algo malo pasaría si desviaba la mirada. Sentí un par de manos deslizarse sobre mis hombros. La mamá de Travis estaba parada detrás de mí. Inclinándose sobre mí, sus dedos huesudos trazaron lentamente su camino hacia mis antebrazos. El sudor me empapaba la frente. No me atreví a decir una palabra mientras sus manos agarraban las mías y ella se inclinaba cerca de mi oído y susurraba: «Abre». Giré mis palmas sudorosas hacia el cielo y sentí que la tela de su vestido me rozaba mientras tomaba el frasco de arena de la mesa, le quitaba el corcho del borde y lo volteaba sobre mi palma expectante. Un sedimento grueso y oscuro se derramó sobre mi piel, formando un pequeño montón que se apelmazó en el fondo, mezclándose con mi sudor. Todo era muy bizarro. Todo pasaba de forma muy fluida y rápida, que no encontré dentro de mí la fuerza para preguntar por qué. Le di un golpecito a la parte inferior del frasco vacío con el dedo y luego lo volvió a llevar detrás de mí. El gato seguía mirando. Veía túneles infinitos en sus ojos. Cuando sus manos reaparecieron frente a mí, sostenían unas tijeritas doradas para manicura. Un objeto curioso. Estaban moldeadas para parecer el cuerpo y el pico de un ave exótica, brillantes e impecablemente afiladas.
Esta es la única parte difícil, dijo, con el aliento caliente en la nuca. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Después de esto, es simplemente hermoso. Los dedos de su mano izquierda se entrelazaron con los míos mientras levantaba las hojas con la derecha. Rápida como el viento, clavó la punta de las tijeras en el centro de mi palma. Solté un ahogo de aire y ella apretó su agarre en mi mano. Una pequeña gota carmesí se formó en mi palma mientras ella tarareaba una melodía suave. No fue un corte profundo. Apenas había sentido el pellizco. Me sorprendió que mi mano derecha no retrocediera del susto. Ni un solo grano de arena se le derramó. Puso las tijeras en la mesa frente a mí. Ahora, dijo, tomando ambas manos. Las llevó lentamente a juntarse frente a nosotros y me guió para que las frotara entre sí. La arena y el sudor se mezclaron con la sangre. El gato se lamió los labios. Hizo que juntara ambas manos en forma de cuenco y las llevara hacia mi cara. Sopla lo más fuerte que puedas, cielo. Sóplalo hacia el fuego. Lo hice. En cuanto la mezcla tocó la llama, ésta se disparó como 3 centímetros en el aire y se volvió de un azul brillante. Lo que vi a continuación, me faltan las palabras para describirlo. Porque enfrente de mí, en esa mesa, todavía veía al gato, pero al mismo tiempo veía a alguien más, como si ambos estuvieran en el mismo espacio, pero a mundos de distancia. Esa persona, compartiendo el espacio del gato, tenía muchas caras. Todas eran caras que conocía, y todas tenían una expresión extremadamente específica. Vi las caras de mis padres, mis amigos, algunos de mis vecinos, parientes y maestros. Cada conocido y figura de autoridad que había conocido en mi vida compartía esa silla con el gato. Vi muchas caras que reconocí, y todas me devolvían la mirada con una inconfundible expresión de decepción, como si me hubieran atrapado haciendo algo imperdonable. Todos avergonzados con un toque de lástima. Y entonces la mecha se apagó. Con las veladoras aún encendidas, el gato se lamió la pata y saltó de la silla al suelo. Las puertas rechinaron ligeramente mientras se deslizaba entre ellas y desaparecía en la cocina. Me quedé ahí sentado frotándome la palma, estupefacto. La mamá de Travis rodeó un lado de la mesa y se agachó para mirarme a los ojos. «¡Lo hiciste muy bien!», dijo ahogando un grito, con la voz llena de una extraña vibra de orgullo. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. No sé por qué, pero me sentí halagado. «Bueno, una última cosa y te puedes regresar a la cama». Abrió el joyero y de él sacó una cereza de color rojo oscuro. Por instinto le extendí la mano, pero se la metió a su propia boca con una risita. Me guiñó un ojo mientras la masticaba. Luego metió la mano entre sus labios y sacó el hueso de detrás de sus dientes. Tomó mis manos entre las suyas por última vez y puso el hueso de cereza en mi palma lastimada. Cerró nuestras manos alrededor de él y me miró profundamente a los ojos. «Esta parte es muy importante, Caleb», dijo. Había una firmeza sin precedentes en su voz. Su sonrisa había desaparecido. «Quiero que lleves esto al patio trasero. Quiero que busques un buen lugar, el lugar que sientas correcto. Y luego quiero que lo entierres. Cúbrelo con tierra. No tiene que ser muy profundo. Solo asegúrate de que quede cubierto». Me dio unas palmaditas en el dorso de las manos. «Y una vez que hagas eso, nunca vamos a volver a hablar de esto, ¿de acuerdo? No quiero que se lo cuentes a nadie. Solo regresa abajo y vuelve a dormir. No se lo digas a Travis.
No se lo digas a tus padres, ni a tus maestros, ni a tu médico, ni a los sacerdotes de la iglesia. Ni siquiera me lo digas a mí, y yo nunca te lo diré a ti. ¿De acuerdo?». Estaba confundido, pero asentí. Se veía seria, pero aún así dejó escapar una leve sonrisa. «Gracias. Sabía que podía confiar en ti, Caleb. Eres muy maduro». Se levantó y me acompañó de regreso por la cocina hacia una puerta corrediza de cristal que daba al patio. «Recuerda, una vez enterrado, una vez que regreses adentro, nunca volveremos a hablar de esto». Asentí. «Nunca pasó». Volví a sentir. «Bien». Me quitó el cabello de los ojos y abrió la puerta. El sol acababa de empezar a salir. Unos pocos rayos dispersos coronaban los árboles a lo lejos, y la promesa de un nuevo día pintaba el cielo de un turquesa profundo. El pasto mojado me rozaba entre los dedos de los pies mientras caminaba por el patio, con el hueso de cereza apretado en la mano, buscando un lugar. Miré por encima del hombro para ver a la mamá de Travis observando desde adentro, con los brazos cruzados. A un par de pasos de distancia, vi que ya se había cavado un pequeño hoyo en la tierra. Un montoncito de tierra removida estaba a un lado. Recordé lo que me había dicho sobre buscar el lugar que yo considerara perfecto para eso. Estaba confundido. Se suponía que debía ser mi elección, pero el hoyo ya estaba ahí, esperándome. Pensé que era un lugar tan bueno como cualquiera. Me arrodillé, dejé caer el hueso en el hoyo, pasé la tierra por encima para cubrirlo y emprendí el regreso hacia la casa. La mamá de Travis ya no estaba. Volví a bajar las escaleras, con la tierra pegada a las palmas, arena debajo de las uñas y una mota de sangre seca en el centro de mi mano izquierda. Ni siquiera me molesté en lavármelas. Me volví a acostar a descansar mientras el sol de la mañana se filtraba en el sótano. Eché un vistazo a mi alrededor a mis amigos, sintiéndome extrañamente distante de ellos. Me metí de nuevo en mi saco de dormir y me quedé dormido. Cuando desperté, la habitación ya estaba llena de ruido. Un par de mis amigos estaban jugando Halo mientras Travis enrollaba su saco de dormir. Me miré las manos y estaban limpias. En el centro de mi palma izquierda había una pequeña marca de piel roja, apenas abultada. La presioné con el pulgar y no sentí dolor. La marca apenas era perceptible, del tamaño de una picadura de insecto. ¿Estás bien?, Travis me miró de arriba a abajo. Me di cuenta de que estaba empapado en sudor. «Sí, estoy bien», mentí. «Ah, perfecto. Te estábamos esperando. Mi mamá hizo pan francés». La mamá de Travis ni siquiera miró en mi dirección cuando entramos a la cocina. Estaba de vuelta con su atuendo habitual de mamá activa, con una bata de baño delgada sobre unos pants. Se dedicó a servir el pan francés desde su sartén sin mirarnos. Apenas se percató de mí cuando rodeó la mesa y dejó caer una rebanada en mi plato. Uno a uno, mis amigos se amarraron las agujetas a medida que sus padres llegaban a recogerlos. Intenté jugar videojuegos con Travis, pero no podía quitarme esta extraña sensación de vacío en el pecho. «¡Caleb, cielo! ¡Ya llegó tu mamá!», gritó la mamá de Travis desde las escaleras. Me despedí y volví a subir las escaleras con mi saco de dormir a cuestas. La mamá de Travis volvió a darme la espalda mientras lavaba los platos del desayuno. Pensé en decir algo, pero recordé lo que me había dicho. Recordé las caras de decepción. Recordé mi promesa. Lo único que pude carraspear fue un simple adiós. Por fin sonrió por encima del hombro, sin rastro de nada en los ojos, sin ninguna entonación secreta.
Nada que sugiriera que había algo que aclarar entre nosotros. Que tengas un buen día, cielo. Dile a tu mamá que le mando saludos. Cuando salí de esa casa, dejé la noche atrás. Me tomó muchísimo tiempo encontrarlo en mi mente. No vi mucho a la mamá de Travis después de eso. Solo aquí y allá. Solo de lejos, en la alberca del vecindario o cuando iba a recogerlo a la escuela. Evité a Travis por un tiempo, pero empecé a sentirme mal cuando noté que eso le dolía. Poco a poco volví a invitarlo a mi casa, pero me aseguré de no volver a ir a la suya. La mamá de Travis nunca me habló de esa noche y yo tampoco se lo conté a nadie. Después de un tiempo, empecé a preguntarme si realmente había pasado. La marca de mi mano se borró un par de días después y cuanto más pensaba en esa extraña noche, más me parecía algo que debía haber soñado. Cada vez que me veía, no eran más que sonrisas cálidas y ojos amables. Nunca un guiño, nunca una mirada cómplice. Seguramente habría habido cierta rareza si todo eso hubiera pasado de verdad. Seguramente habría habido algún indicio de reconocimiento, algún momento en el que se saliera de su papel y mencionara lo que hicimos. Seguramente un día me llevaría a un lado y me explicaría de qué se trataba todo aquello. Pero ese día nunca llegó, así que guardé todo el asunto en la parte posterior de mi mente. Hasta hace poco no era capaz de rastrear ninguna de las cosas horribles que han pasado hasta un momento en particular. Sin embargo, en retrospectiva, todo tiene mucho sentido. Mirando hacia atrás ahora, sé con certeza que ese fue el momento en que comenzó. Travis y yo solo fuimos amigos durante un año más o menos después de esa noche. Cuando llegamos a cuarto de primaria, se cambió a una escuela diferente. Una escuela privada a la que solo iban niños ricos. No mantuvimos el contacto y yo terminé mudándome no mucho tiempo después de todos modos. No era algo que mis padres quisieran hacer. Llevaban bastante tiempo peleando. No recuerdo que fueran así al principio de mi infancia, pero para cuando yo tenía 11 años, estaban agarrados de los pelos todas las noches. Supongo que la reubicación fue un último intento desesperado por mantener las cosas unidas y supongo que no funcionó. Algo sobre una casa más pequeña en un pueblo más feo solo empeoró todo. Más tarde me enteré de que sus discusiones eran el resultado del diagnóstico de mi madre con un tipo raro de enfermedad cardíaca, de la cual falleció un año después de la mudanza. Al parecer, su tratamiento había causado estragos en las finanzas de la familia. Podrás pensar que es una locura que mi padre la culpara por eso, y tendrías razón, pero lo hizo de todos modos. Empezó a tomar bastante en cuanto ella se fue. Ya tenía un problema desde años atrás, pero su fallecimiento fue la excusa para ser más abierto al respecto. Su hígado se rindió el año en que cumplí 18, con la edad apenas suficiente para evitar el sistema de adopción, pero demasiado joven para tener cualquier tipo de base firme en la vida. La universidad ya estaba fuera de discusión, y la herencia absolutamente minúscula que recibí dejó claro el porqué. Teniendo en cuenta toda la deuda que asumí con la casa, bien podría no haber recibido nada. Los trabajos han sido difíciles de conseguir y difíciles de mantener. Comida rápida, trabajo de limpieza, entregas, trabajos aquí y allá. Siempre he sentido que no importaba qué tanto lo intentara. Cada vez que estaba cerca de ponerme de pie financieramente, me quitaban el piso. Despidos aleatorios, accidentes insólitos, problemas con el auto. Algo malo pasaba y a buscar el que sigue. En pocas palabras, toda mi vida ha sido una racha constante de mala suerte desde que tengo memoria clara. Un carrusel infinito de mala suerte. Desde esa noche, cualquier indicio de felicidad se apagaba en el momento en que empezaba a asomarse. Eso fue así hasta este verano. No puedo describirlo del todo,
Pero hace unas semanas, de la nada, el sol salió por primera vez en más de una década. Sentí como si un peso físico se hubiera levantado de mis hombros. Me desperté una mañana y el mundo se sentía un poco más brillante, un poco más acogedor. De verdad, me cuesta trabajo ponerlo en palabras. Todo simplemente se sentía mejor. Eso probablemente suena estúpido, pero era una diferencia palpable. Un cambio significativo en la atmósfera general, tanto que literalmente anoté la fecha. 20 de mayo de 2026. Era infinitamente más fácil levantarme de la cama por la mañana. Empecé a agarrarle el ritmo al trabajo y me encontré platicando y jugando con los otros lavaplatos. Incluso fui a una cita. Mi primera cita desde la preparatoria que no terminó en un abrazo incómodo de despedida y la certeza de que no la volvería a ver. Me ha costado trabajo ser íntimo con alguien en mi vida adulta, pero finalmente ahora se siente posible. Después de que pasó un mes entero sin reveses inesperados ni malas noticias, me dio curiosidad. Fui a la biblioteca, me metí en una de las computadoras y busqué esa fecha, 20 de mayo de 2026. Navegué por la pestaña de noticias en Google esperando que algo me saltara a la vista. Ni siquiera sé qué estaba buscando. ¿Algún tipo de revelación cósmica? ¿Alguna pista de qué demonios podría haber pasado para cambiar mi vida de una manera tan sutil, pero significativa? Después de deslizar un par de veces, me topé con un par de caras conocidas que hicieron que se me fuera el estómago al suelo. La primera cara era la de ella. Ahí estaba. Después de todos estos años, estaba frente a mi monitor, arreglada con un traje de pantalón con tablones. El artículo lo había publicado un periódico local de mi pueblo natal. El titular: congresista estatal es asesinada por un intruso en su casa. Me quedé sentado ahí durante lo que se sintieron como horas. El solo hecho de volver a verla me trajo demasiados recuerdos. Finalmente, abrí la página y ahí fue donde vi la siguiente cara conocida. Había pasado unos 15 años, pero aún reconocía el nombre, y en sus ojos todavía veía a mi amigo, el sujeto que la mató. Yo lo conocía, iba en mi salón, lo conocía de cuando éramos niños. Fui directo a mi auto y empecé a manejar. Vivo a unas 6 horas de mi pueblo natal y no me detuve ni una sola vez, ni para comer, ni para ir al baño. No sé qué me poseyó, no sé qué quería encontrar ahí, solo sabía que tenía que ir. El sol apenas empezaba a ponerse cuando llegué a mi antiguo vecindario. La memoria muscular tomó el control y empecé a recorrer la ruta que solía hacer en bicicleta hacia la casa de Travis. En un par de minutos, estaba afuera. La casa era significativamente más grande de lo que la recordaba. Podía distinguir claramente dónde terminaba la estructura original y dónde empezaban las ampliaciones, pero le habían construido tanto a lo largo de los años que apenas la reconocí. Habían agregado nuevas habitaciones por todos lados, un hermoso porche alrededor, un garaje para 3 autos, un segundo piso, un tragaluz con magníficas paredes de cristal donde alguna vez estuvo la puerta corrediza que daba al patio trasero. Estacioné y me bajé para ver más de cerca. Sin señales de vida mientras rodeaba la sala de cristal hacia el patio trasero. Una cerca de madera que me llegaba al pecho bloqueaba mi paso, pero no obstaculizaba para nada la vista. Salpicando el césped, encontré un huerto de unos 20 cerezos. Cada uno se erguía alto con las ramas llenas de frutos. Bueno. Al parecer, todos los éxitos de la familia de esta señora se veían reflejados, o cómo decirlo, ¿no?
se veían potenciados, ¿cierto? Potenciados por, pues, por lo que le hacía a los niños, o así, pues creo que se entiende muy fácilmente, ¿no? Y claro, al esta mujer morir, pues creo que como que de alguna manera el lazo se rompió, el vínculo pues ya se acabó, y al parecer una de las víctimas como que juntó cables y se dio cuenta de que este era el problema. Esta mujer me hizo algo cuando yo era niño y a ella le va bien y y a mí me va de la cagada, ¿no? Entonces fue que como que rompió este círculo, ¿no? Y cuando nuestro prota se encuentra con los frutos estos de cerezo, es que ya sale todo a la luz. Y fue bastante, creo que está muy bien construida y hace mucho no subía una historia tan fácil de digerir, que no es tan compleja y que se entiende a la perfección. Y de hecho narrarla fue también muy, muy fácil, muy entretenido. Así que bueno, espero que a ustedes les haya gustado. Darles las gracias por tanto apoyo y por siempre estar ahí. Recordarles, muchachos, recordarles seguirme en mis redes sociales. No estoy muy activo por cuestiones de que no sé cómo hacerlo muy bien, pero los directos en la plataforma morada me están ayudando un poco a como a soltarme, ¿no? Ya cuando me sienta más en confianza, no me dé vergüenza y ese tipo de cosas, pues estaré un poquito más activo, ¿ok? De momento, recordarles que mañana estaré en directo por si aquellos pues quieren pasarse. Solamente estaré charlando, no hay nada planeado. Nada más quiero encender y que surja lo que tenga que surgir, ¿ok? Así que bueno, ahora sí. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.